Bueno, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, la intención o el objetivo de la actividad es que ustedes puedan aprender elementos para diseñar las presentaciones, las diapositivas, ya sea en PowerPoint o en Canva o en Prezi o cualquier otra aplicación o software en la que puedan desarrollar este tipo de actividades. Lo importante acá es que vamos a hacerlo desde dos puntos de vista. Uno, desde la organización de la información como tal, y el segundo es desde la parte del diseño, es decir, lo que es funcional y estético y lo que no, para que ustedes puedan realizar las diapositivas. ¿Cómo va a ser la metodología de trabajo? Yo les voy a explicar a ustedes cómo se hacen y luego ustedes debían elegir un tema favorito de lo que ustedes quisieran hablar. ¿Sí lo recuerdan, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces, una vez ustedes tienen elegido su tema favorito, deben hacer las diapositivas. ¿Cuántas diapositivas me deben o deben hacer? 6 diapositivas. Con esas 6 diapositivas deben presentar ese tema y organizar la información de manera gráfica y conceptual, eh, y pues podamos socializarlas acá con con los compañeros. Son las 7:03, es decir, hasta las 7:30 explico como tal cómo se hace. Y el tiempo que quede hasta las 7:50, ustedes tienen para hacer el trabajo y a las 7:50 me lo envían por el grupo para revisarles las diapositivas. ¿Listo? Me repite, profe, qué pena. No les... Ah, tranquilo. Hasta las 7:30 les voy a explicar cómo se hace. De 7:30 a 7:50 ustedes elaboran sus diapositivas y me las envían por el grupo. Ah, ok, listo. ¿Listo? Para Pues yo mirarlas. tengo, Dime. qué pena molestar. Es que yo tengo un pequeño problema. Yo me encuentro en el trabajo. En el momento tengo, digamos, no tengo el tiempo libre, pero no sé en qué momento me pueda ocupar. Ay, no te preocupes. Lo importante es que aprendan. O sea, el ejercicio es más práctico y es como la intención de que lo hagan, pero no tiene que ser algo como que si no lo hago me voy a perder o no, nada de eso. ¿Vale? Ah, listo, dale. Sí, porque pues por el momento sí estoy prestando cuidado, sino que el problema es que no sé en qué momento me pueda ocupar y ahí sí no puedo, o sea, ahí me tocas únicamente con audio y qué pena, y dejarlo de computador únicamente con audio, con audífonos. Ah, no, no te preocupes, no te preocupes, no hay lío. Lo mismo para los otros. Es simplemente porque yo quiero saber que efectivamente los que estén conectados, pues, pues practiquen lo que se les está enseñando, pero simplemente es por ese motivo, ¿vale? Listo, sí, señora, muchas gracias. Una pregunta, Dime, profesora, si no tengo el computador ahí, si ando, ¿qué? Ahí escuchando todo en celular, profesora. n- no pasa nada, pues no, por eso les dije, los que puedan entregarla, pues me la entregan hoy para poderles hacer las correcciones Ah, listo, profesora. y que la podamos socializar en la próxima sesión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Listo. Les voy a compartir mi pantalla, por favor, me confirman si la pueden ver. ¿Alguien sabe dónde está Wendy, su vocera? pues me dice que está recogiendo bendición. Se me hace raro que no esté conectada. Listo. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Perfecto. Miren, chicos, esto también aplica para trabajos académicos
y en su entorno laboral. En el momento en que ustedes deban hacer la socialización de material, ya sea una presentación de un informe o una exposición sobre algo que deban hacer, lo primero que tienen que trabajar es en su actitud, es decir, en su lenguaje verbal y no verbal, que es lo que hemos venido hablando durante el proceso de formación, en la forma en cómo se expresan, cómo se paran y además de esto, pues en la forma en cómo gesticulan, porque eso dice mucho de quiénes son ustedes y del grado de preparación que tienen frente a ese tema. Entonces, ahí ya empezamos, digamos que, a evaluar y observar y atraer o aburrir a la gente que está allí observándonos como auditorio. Lo primero que ustedes deben entender es que este tipo de presentaciones a veces nosotros lo tomamos como, tengo que hacer una exposición, entonces copio y pego o le digo a ChatGPT que me arme una exposición, entonces yo le pongo unos dibujitos allí y ya. Resulta que esa no es la idea ni el objetivo de realizar una exposición ni realizar una presentación. Debe haber una historia y esa historia debe contar algo y esa historia debe enganchar a las personas, debe ser una historia poderosa. Yo la voy a contar y la voy a transmitir a través de los conceptos que pongo allí y de las imágenes que logro articular con eso que estoy presentando. Les pongo el ejemplo. Actualmente yo me encuentro realizando un estudio de posgrado en donde debo realizar la preparación de una clase y es contar una historia y entonces yo debo realizar un formato que es como un libreto, un guión en donde yo digo, mira, en esta parte voy a hablar de esto, en esta parte voy a hablar de esto, en esta parte les voy a mostrar esto, porque debo enganchar con el grupo. Obviamente no siempre lo vamos a lograr con todos porque también hay elementos que se salen de nuestras manos. Por ejemplo, la realidad de la persona que está al otro lado, porque no siempre nosotros vamos a tener la potestad de hacer conectar a la gente con lo que estamos diciendo si la otra persona no está en actitud o no tiene la disponibilidad de aprender o de pronto carece de los medios técnicos o en su entorno le imposibilita que pueda abstraer la información de la misma forma en como nosotros de pronto quedamos. También está el estado anímico. No todos los días estamos dispuestos para algo de la misma manera y en ese orden de ideas, chicos, ¿ustedes me están escuchando? Sí, señora. Ah, perfecto. Sí, En ese señora. orden de ideas, pues no siempre, digamos que las personas que están en el otro lado están en la misma actitud de aprender, pero aún a pesar de eso, nosotros debemos estar preparados, no solamente física y emocionalmente, sino también con nuestro material. Debemos tener unas herramientas de presentación y un presentador empoderado, es decir, la persona que está hablando, en este caso usted. Profe, no se le está escuchando. Creo que se salió de la reunión. Creo que se le salió, sí. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, la Sí, escuchamos, profe. pero no le vemos pantalla. Qué pena, ¿ya? Ya se ve pantalla. Listo, chicos, gracias. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces, el presentador empoderado es una persona que está segura de lo que está hablando, que maneja el tema, que lo domina, que se ha preparado y que tiene el conocimiento para abordar eso de lo que está hablando. En ese sentido, en ese sentido, deben organizar de manera que los contenidos conecten y debe tener en cuenta la segmentación del público, es decir, ¿a quién me voy a dirigir? ¿Quién es mi auditorio? Cuando nosotros hablamos de segmentación, nosotros tenemos, eso es un término muy de publicidad y de mercadeo y se trata de analizar nuestro público elegido, es decir, a quiénes nos vamos a dirigir, a quiénes les queremos llegar con nuestro mensaje. Entonces es importante que ustedes organicen esos contenidos, obviamente teniendo en cuenta quiénes van a escucharlos, quiénes van a estar en su auditorio, quiénes van a ser las personas que están delante de ustedes. En este caso, si ustedes tuvieran que hacer un trabajo académico, pues obviamente a quiénes tendrían que impresionar, a su instructor, a sus compañeros, y si es un tema que, por ejemplo, atañe a su conocimiento técnico sobre lo que ustedes están estudiando,
pues obviamente la preparación debe ser mucha porque estamos hablando de pares, es decir, de personas que también están estudiando lo mismo, que probablemente me puedan hacer una pregunta, que puedan abordar el tema con muchísimo más conocimiento. Entonces yo no puedo llegar con una respuesta que realmente no satisfaga o no complete lo que esa persona quiere saber. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en cuenta a quiénes se van a dirigir. Entonces, si yo voy a hacer una presentación en mi entorno laboral con mis compañeros de trabajo, pues hombre, la seriedad va a ser igual o más porque es mi trabajo. Entonces me voy a preparar, voy a tener lista la información. Si yo sé que yo debo responder por un área específica, pues obviamente voy a tener toda la información que si me llegan a solicitar, pues yo pueda dar respuesta a eso que me están pidiendo. Y para eso requiero organizar la información. Entonces, eso también es un aspecto a tener en cuenta. El entendimiento de los públicos y es saber cómo se comporta la gente, saber cuántos son los periodos de atención. Por ejemplo, si yo voy a hablarle a personas adolescentes que obviamente están en otra edad, en otra época de la vida, pues los tiempos y periodos de atención son un poco más cortos. Si yo voy a hablar con personas adultas, puedo atraer la atención un poco más, digamos, en periodos más largos, pero también debo buscar estrategias para que la gente no se desenganche, es decir, no pierda el hilo. Esto, muchachos, si el caso es de pronto con exposiciones presenciales. Si estamos hablando de virtualidad, el reto es aún mayor porque yo estoy acá, ustedes me pueden ver, pero ya ustedes no los veo. Ustedes son muy honestos y dicen, instructora, en este momento yo estoy trabajando, pero yo le estoy escuchando. Válido, pero si yo de pronto llego a tener, alguno de ustedes puede estar simplemente prendiendo, conectándose, pero estar totalmente desarticulado de lo que se está hablando aquí, eso no lo voy a poder saber yo. Yo asumo que sí están conectados y que en el momento en que yo estoy hablando, pues ustedes me están escuchando, pero puede que no esté sucediendo. Entonces, esos factores también los deben tener en cuenta. Hay algo que se llaman los públicos, las motivaciones, es decir, qué les gusta a la gente y qué lo puede conectar de manera cognitiva y emocional con lo que yo estoy hablando. Entonces, cognitivo es qué conocimientos compartimos y tenemos en común. En el caso de ustedes, pues ustedes están hablando de desarrollo web, entonces todo lo que tiene que ver con todo lo que ustedes están haciendo, con el desarrollo de las páginas, de aplicaciones, con toda la parte digital, con todo lo tecnológico. ¿Qué los resiste? De pronto, impedimentos en el tema físico, cansancio, los horarios, todo eso les va a ayudar a ustedes a mejorar la forma en que realizan su contenido. Es más, este tipo de ejercicios también les sirven en el momento en que ustedes realicen una fase de diseño para, no sé, un cliente en donde ustedes deben saber y realizar un proceso de segmentación, es decir, a quién le vamos o quién va a trabajar o quién va a utilizar esto que yo estoy haciendo. Y con base en eso, pues ustedes van realizando las mejoras, entregan un diseño, hacen una fase de análisis o de investigación para encontrar las mejores opciones para ese público objetivo. Lo mismo pasa cuando yo diseño una presentación. Y los goles son esos aspectos que yo puedo tomar a mi favor y que yo puedo utilizar para lograr ese objetivo. Entonces, aspectos positivos, puede ustedes saber el hecho de que las personas que están conectadas es porque realmente quieren aprender, entonces hay una disposición. Otro gol es que yo probablemente tenga experiencia en el tema, entonces eso me da una facilidad sin de pronto que no tengo si de pronto fuese otro tema el que tuviera que abordar. Entonces, la segmentación es de orden psicológico, y las motivaciones y resistencias. Es decir, todo eso también tiene que ver en el aspecto emocional de algo que también es importante y en algún momento vamos a tratar, que se llama inteligencia emocional, y es cómo puedo gestionar las emociones. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo debo identificar las emociones y gestionarlas. En este caso, yo como la persona que está presentando una exposición, que está presentando un tema, pues también debo entender qué emociones pueden tener las personas que están siendo mi auditorio, que están siendo mis oyentes o que están compartiendo este espacio conmigo. Entonces, el cansancio, el horario, el estrés, el hecho de que tienen más actividades, todo eso también, créanme, chicos, que suma.
Hay otras resistencias y son los miedos. Eso también recae en quien habla, en la persona que es la persona que, en este caso yo a ustedes les estoy exponiendo un tema, entonces puede haber un miedo, porque no, pueden haber unos riesgos latentes y unas objeciones. Es decir, lo que de pronto las personas no estén de acuerdo o no estén a mi favor de acuerdo a lo que yo esté hablando. Esas objeciones, en el caso de ustedes, si nos limitamos al ámbito académico, pues las tiene el docente, ¿sí? Cuando te dice, no, mira, el tema que estás exponiendo no era así, o lo que estás diciendo está mal, o no te estamos entendiendo, o este concepto es cerrado. Entonces, ahí vienen las objeciones y es cuando yo debo aprender también a responder, muchachos. Y esto no solamente aplica en el ámbito académico, sino también en el profesional y en el laboral. Yo debo aprender a contestar, ¿sí? Hay personas que tú les dices algo o les llevas la contraria y te estrellas porque de una vez responden de mala manera o su actitud no es la mejor. Y eso debemos mejorarlo, muchachos, porque a veces nosotros creemos que las personas no se dan cuenta de nuestro enojo o de nuestra frustración o de nuestra molestia y resulta que sí. Entonces, eso es importante también a gestionarlo. ¿Cómo me presento yo o cómo respondo ante una objeción, ante un llamado de atención, ante una observación que no siempre tiene que ser positiva? A veces las personas nos pueden decir las cosas, los evaluadores, y nosotros pues obviamente vamos a defender nuestro trabajo, entonces podemos obviar que efectivamente hubo un error. Entonces hay que también trabajar en la parte de cómo contestar. Yo creo que a muchos nos ha pasado que hemos sido poco asertivos en el momento de responder, y no solamente en una exposición, puede ser en nuestro trabajo, en nuestra casa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Por el momento no. Listo. Esos goles son las cosas buenas, lo positivo. ¿Qué deseo lograr? En este caso, ¿cuál sería mi gol? Que ustedes entiendan el tema, que ustedes participen, que ustedes hagan el ejercicio a conciencia, que se lleven este concepto y lo apliquen en las diferentes áreas, no solamente en la parte académica, sino también en su formación profesional, en su entorno laboral. Entonces, eso sería un gol. ¿Cómo lo puedo evidenciar? Pues a través de su participación, a través de que ustedes interactúen conmigo. Si ustedes logran y si yo logro retroalimentación es porque me están prestando atención. Entonces, eso es un gol, eso es algo que está a mi favor. Hay que hacer un match. El match es qué es lo que realmente quiero decir y qué es lo que voy a decir. Resulta que a veces las personas, no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio, devolvámonos a la época del colegio. Ustedes se acuerdan o no sé si tuvieron algún compañero que cuando salía a exponer, la gente decía, es que él habla, él tiene muy buena labia. ¿Nunca les dijeron eso o lo escucharon? Profe, ¿qué es la vía? Que habla No mucho, que entiendo qué es. entonces, que el enredador, ¿sí? Que no se preparaba, pero que salía ya a hablar, y entonces como no se quedaba callado, los demás asumían que sabía. ¿No les ha pasado? Sí, señora. Entonces, hay personas que efectivamente hablan y hablan mucho, pero que cuando tú empiezas a separar eso que dice, realmente hay mucha forma, pero muy poco contenido, muy poco fondo. Entonces, es importante que nosotros, cuando vamos a dar un discurso, en el caso de que, por ejemplo, yo voy a elegir un tema, yo debo saber de ese tema qué deseo hablar, en qué deseo profundizar, y para eso hacemos el match. Entonces, depurar, ordenar y sustentar. Depurar es, yo tomo el tema que voy a abordar y voy a eliminar la información que considero no es relevante, que puede enredar mi discurso y puede aburrir a los otros. Ordenarla es darle una jerarquía. Nuestro cerebro siempre va a buscar dar un orden. O sea, es algo instintivo, algo biológico. Nosotros siempre vamos a buscar darle un orden a las cosas para poderlo entender. Por eso es que siempre que nosotros llegamos a un lugar, lo primero que observamos es tratar de organizar los elementos. ¿No les ha pasado?
Chicos, ¿me escuchan? Ok, Creo que entonces, se le escucha algo entrecortado el audio. hola, Se le está ¿ya me están escuchando. oyendo bien? Entonces, nosotros lo que hacemos es Ya se le escucha. organizar. Organizamos la información de manera que las personas la puedan entender. Hay conceptos o temas que son mucho más complejos que otros, que requieren datos porque, por ejemplo, si yo voy a evidenciar el proceso, por ejemplo, les voy a hablar de algo de mi área de conocimiento. Si yo voy a sustentar una estrategia de marketing y yo deseo dar a conocer que está funcionando, yo debo hacer un paralelo entre antes de y después de una vez yo la puse en ejecución. Para ese paralelo yo utilizo cifras, ¿cierto? Yo utilizo gráficos que me demuestran que mi estrategia funcionó. Entonces, es importante que yo pueda darle un orden a ese tema y que las personas entiendan el proceso que yo llevo y que puedan evidenciar cómo fueron esos resultados. Hay datos que son complejos de exponer porque generalmente lo que tiene que ver con el tema numérico, con cifras, se vuelve un tanto tedioso. Entonces, por eso se representa en barras, en gráficos, y por eso se hace importante que la gente pueda organizar la información de manera que puede que no entiendan en cuanto a cifras, pero sí pueden establecer una diferencia. Entonces, sí pueden ver que, por ejemplo, hubo una mejoría porque dicen, no, incrementaron las ventas, pues eso es una mejoría y no hay que ser un experto para notarlo. Entonces, a eso quería llegar. ¿Qué quiero decir? ¿Qué voy a decir durante mi discurso? ¿Y qué es lo que realmente motiva a las personas? Entonces, ¿cómo le voy a llegar a esas personas y qué es lo que realmente les llama la atención y qué es lo que realmente les interesa? Entonces, ahí usted como expositor, como la persona que está hablando, debe conectarse emocionalmente con ese grupo. ¿Cómo? Estableciendo una interacción, preguntando, haciendo que participen. ¿Por qué? Porque si yo me siento solamente a observar, pero no me hacen parte de, pues yo voy a sentir que es un elemento aislado y eso me va a quitar probablemente interés. Pero si la persona que está hablando me conecta, me pregunta, me dice tú qué piensas, qué opinan, alguien que quiera participar, pues obviamente eso va a despertar aún más el interés. Hay que anticipar las resistencias y esto evita que ustedes caigan en el me hizo una pregunta y yo no supe responderla. Yo creo que ese es el miedo más grande de la gente que pasa a exponer o que habla en público y si me hacen una pregunta y yo no soy capaz de responderla o si de todo lo que estudié en el tema preciso salen con lo que yo no sé. Entonces, es importante que ustedes anticipen esas resistencias, es decir, que se pongan en el lugar no del orador, sino de quien escucha y digan, ¿qué me preguntaría o qué preguntaría yo si fuese la persona que estuviese sentada escuchando mi exposición? Y eso me puede ayudar a mí a prepararme para unas posibles preguntas, que eso es básicamente lo que hacen las personas que entrenan o que preparan a las reinas, a algunos políticos, a los CEO de algunas empresas, que les dicen, mira, probablemente esto te van a llegar a preguntar, si te preguntan por esto, tú vas a responder esto. Chicos, créanme que eso lo entrenan, eso lo preparan. Entonces, no es que la persona fue súper brillante y se le ocurrió en ese momento, él ya venía con eso en la cabeza. Es decir, ella tenía claro que esa pregunta se la iban a hacer. Por eso es tan importante la preparación. Hay que tener claro el gran mensaje, entonces se aportan varias ideas, pero siempre debe haber un mensaje central. En el caso de lo que les estoy hablando a ustedes es cómo exponer de forma correcta. Y les estoy dando elementos para hablar en público y cómo hacer presentaciones poderosas. Ese es el mensaje principal. Hacer presentaciones poderosas, que es desde la parte gráfica y visual y desde usted, desde su lenguaje verbal y no verbal, como la persona que habla. Hay que ordenar los argumentos, entonces tenemos un inicio, por eso yo les hablo de una narrativa, porque estamos hablando y estamos narrando. Entonces hay un nudo, que es donde viene lo complejo. En este caso, cuando yo les estoy hablando a ustedes de lo que se puede presentar dentro de una presentación,
bueno, lo que se puede dar dentro de una exposición. Entonces, bueno, viene la parte de las preguntas que es como lo conflictivo. Ahí hay un nudo, pero también hay un desenlace. Es decir, ¿cómo termina esto? ¿Cómo termina, en este caso, la exposición de la instructora? Pues en un ejercicio en el que usted va a aplicar lo que la instructora trató de enseñarle. Hay que ser creativos. Entonces, ahora vamos, ya hablamos de cómo es la actitud de quien habla, cómo se debe comportar, qué debe prever a la hora de su exposición, y vamos a hablar ahora de la parte visual. Chicos, como evaluadora, como la persona que observa y que además es diseñadora y que además es docente, les puedo decir que gran parte de las cosas que yo veo tiene muchos errores en cuanto a lo estético y la parte visual. Entonces, si no son porque copian y pegan, que era lo que yo les venía diciendo, es porque uno ve que los colores no combinan o las letras no son funcionales, es decir, las fuentes tipográficas no son legibles o el tamaño no es legible. Entonces, eso es importante a la hora de diseñar una diapositiva. Cuando ustedes vayan a hacer las diapositivas, ya sea para mí o para cualquier instructor, o en su trabajo, o en lo que usted necesite, debe tener en cuenta esto: la diagramación, la fotografía, la iconización y la tipografía. Estos 4 elementos son el eje central de la parte visual de una diapositiva. Cuando hablamos de diagramación, entonces debemos tener definido que hay una jerarquía visual. Entonces, hay unos pesos y hay unas cosas que van más grandes porque son más importantes. Entonces es importante cambiar los colores y establecer tamaños para las fuentes. Es de gran ayuda para darle ritmo a la presentación. Si ustedes notan acá, yo tengo el título en un tamaño, tengo la introducción al tema en otro tamaño y además en negrita, y tengo la parte de la explicación con otro tamaño. Esto le da un ritmo a la presentación, es decir, no estoy viendo todo de la misma manera. Por eso no es funcional, muchachos, y no está bien bajo ninguna circunstancia que usted me copie y me pegue bloques de textos en una diapositiva. O sea, eso no. Si yo llego a ver un estudiante, un aprendiz que hace esto, ese ejercicio está mal, ya de entrada está mal, porque yo no voy a leer un bloque de texto de este tamaño con una letra así de pequeñita, porque es que no me interesa. Yo sé leer, yo voy a que me expliquen, yo voy a mirar al orador, yo me voy a conectar con el conocimiento que él me va a compartir. Pero en un bloque de texto, ¿yo qué voy a mirar? O sea, eso es porque usted o no preparó la presentación o se le dificulta jerarquizar la información. La diagramación por tamaños. Nosotros asociamos que el tamaño de lo más grande, lo que ocupa más espacio, es lo más importante. Visualmente lo asociamos así. Y lo más pequeño es lo que es menos importante. Entonces, por eso es importante, por eso es determinante que usted lo que considera de mayor importancia, pues obviamente lo pone más grande. Hay que darle una organización. Entonces, lo que venimos diciendo desde que empezamos, los elementos no deben estar dispersos. Entonces, yo no puedo pegar acá un tema, yo acá pegar un concepto, yo acá pegar un título. Debe tener un orden. Recuerden, chicos, que nosotros en Occidente realizamos la lectura de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos a leer desde la izquierda y vamos hacia allá, hacia la derecha. ¿Estoy siendo clara? Sí, señora. Sí, señora. Cuando ustedes vayan a organizar sus páginas o lo que ustedes entreguen, que estén haciendo la parte de diseño, se van a dar cuenta que lo más importante, ustedes empiezan a leer desde la izquierda hacia la derecha, entonces dándole ese sentido, pues obviamente la ubicación de las imágenes y de los textos se van a notar más siguiendo ese orden. Entonces es importante que ustedes por eso también guarden esa norma y solamente la tengan en cuenta para esto.
Los espacios en blanco, muchachos, son muy importantes. Si ustedes se dan cuenta acá, yo tengo unos espacios en blanco que nosotros llamamos como aire en fotografía o en la parte visual, y le dan descanso visual. Si yo lleno esto de elementos, de iconos, de colores, de letras, yo voy a cansar a las personas que me están observando. Cuando usted genera una página, voy a hablarles del lenguaje que ustedes manejan, y ustedes le van a meter una ventana emergente, un botón que alumbra, un letrero que hace así, un no sé qué. Eso va a ser muy cansón para la persona que se va a sentar a visualizar, porque es demasiado peso visual y son demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces, son necesarios los espacios en blanco. Por eso es importante que ustedes en las diapositivas tengan un orden y una consistencia, y los espacios en blanco les facilitan claridad en esos conceptos. Hay algo que se llama ley de los tercios. Ustedes la van a manejar en fotografía y en la parte visual es muy importante. La ley de los tercios es, tengo una cuadrícula, ¿la están viendo acá? Sí, señora. Todo lo que se ubique entre estos puntos, es decir, que quede acá, va a generar mayor atención. O sea, lo más importante debe estar en esta parte. Entonces, miren acá. Hay unos puntos focales, que es lo que les estoy diciendo, y estos son los puntos focales. Es decir, la visión va a tener en cuenta más lo que esté ubicado en esta parte de ya sea la fotografía, la diapositiva, el afiche, la presentación. O sea, esto funciona para todo lo que tiene que ver con cosas, con elementos visuales. Entonces, todo lo que usted ubique en una imagen que esté acá va a generar mayor atracción visual. Acá les estoy mostrando unos ejemplos. Aquí yo tengo diferentes formas de diseñar una diapositiva, pero si ustedes se dan cuenta, acá lo central es lo que genera mayor atención. Miren, y son diferentes opciones de diseñar la diapositiva, pero lo que está en el centro, en esos puntos focales, es lo que atrae más. Los textos a los costados, puedo manejarlo, un texto a la izquierda y un texto a la derecha, y darle foco a una imagen. O también puedo ubicar tablas, ilustraciones, iconos y otros elementos gráficos que me ayudan a nutrir esa diapositiva. Los elementos gráficos también pueden ir a los lados y en la parte del centro el texto, que es, si digamos que quiero que sea lo más importante. También puedo acompañarlo de iconos. Les tengo estas dos páginas, chicos. Acá en Pixels y en Unsplash, mi inglés no es el mejor, ustedes entran y van a poder descargar imágenes e iconos de manera gratuita. Es decir, ustedes buscan y descargan ahí, hay la opción de JPG y hay la opción de PNG, para que ustedes puedan descargar y guardar las imágenes sin necesidad del tema de los derechos de autor. Entonces, les voy a enviar esto para que ustedes puedan descargarlas. Estas dos son gratuitas y pueden descargar fotos de muy buena resolución para sus proyectos. Acá les voy a explicar cómo pueden utilizar las imágenes dentro de la diapositiva. Ustedes pueden sangrar la imagen, es decir, que quede pegada al filo de la diapositiva, o sea, que no guarde ningún tipo de imagen de distancia o de margen, o dejarla sin sangrar. De manera textual, una imagen sangrada es que la parte de la imagen que queda fuera del cuadro delimitador de impresión o del área de recorte y las marcas de límite. En este caso, pues como nosotros no vamos a imprimir, no hay ningún problema, pero cuando ustedes quieren una imagen sangrada en la parte impresa, ustedes pegan la imagen puro al borde pues ya del formato. La iconización es todos estos cositos que ustedes ven acá. Esto, ¿lo ven? Estos son iconos. Y los iconos nos ayudan también a hacer una guía visual y a generar mayor atención. Entonces, ustedes pueden descargar los iconos. Acá se llama Flaticon y aquí hay
muchísimos iconos, muchachos, de lo que ustedes quieran. Pueden descargar de manera gratuita, los descargan y los guardan. Ellos vienen en PNG para que ustedes puedan ponerlos en cualquier lugar que ustedes quieran, ya sea en la parte digital o impresa. Estos también los descargué de ahí para que vean que son bonitos. Es importante tener en cuenta aspectos como la legibilidad, es decir, qué tan legible es la letra, y la funcionalidad. Entonces, hay elementos que se deben tener en cuenta. La elección de los colores, que a eso se le llama psicología del color. Yo creo que ustedes en algún momento dentro del componente de diseño de lo que están estudiando les van a explicar. Y habla acerca de cómo los colores generan unas emociones. Les voy a enviar un libro para que lean acerca de la psicología del color y cómo los colores tienen unas reacciones emocionales y que conectan a la gente con el mensaje. Entonces, por eso es que nosotros emocionalmente, psicológicamente, digamos que el color amarillo y el color rojo da sensación de hambre. Por eso la mayoría de logotipos de comidas y de restaurantes de comida son de esos dos colores. Entonces, también da estatus. Por ejemplo, los colores blanco y negro, colores neutros mezclados con otros colores de esa misma, de la tendencia nude, generan esa sensación de clase, de distinción, porque psicológicamente crean ese efecto. Entonces la gente se siente identificada. Por eso los logotipos, los isologos y todo lo que tiene que ver con la imagen y el branding de marcas de lujo, casi siempre son colores así. Rojo, perdón, negro, grises. ¿Sí lo han notado? Sí, señora. Entonces, en ese orden de ideas, pues cuando usted va a diseñar, usted también tiene en cuenta y cuando va a realizar sus diapositivas, en no meterle todos los colores, porque es que no, eso no, primero, no es agradable a la visión y segundo, no es funcional, porque a mí no me permite realmente llevarme el mensaje, me va a distraer el color. Entonces, es importante que llegar al equilibrio. Y tengan en cuenta esto de menos es más. Entre menos elementos utilice, entre menos recargue, entre menos colores emplee, va a ser mucho más fácil comprender el tema. El poder comunicativo de las tipografías. Les voy a enviar, muchachos, un archivo en donde habla acerca de las tipografías. Y esta información no solamente les sirve para la parte de diseño de sus diapositivas, también les va a servir para el diseño de lo que ustedes están haciendo. Porque las tipografías tienen mucho que ver a la hora de dar el mensaje y deben saber elegir las fuentes tipográficas. Entonces les voy a enviar esta información que no solamente tiene que ver con la parte de comunicación, sino que también tiene que ver mucho con el área de diseño y es saber elegir las fuentes tipográficas. Si yo voy a ir a hablarle de un tema, de un proyecto a mi jefe, a unos inversionistas, o si yo le voy a sustentar a alguien una página de internet, yo no puedo hacer mi presentación y generar mi propuesta con una letra que parece de una tienda de bebés, porque es que no hay una conexión entre el mensaje y eso que yo estoy comunicando a través de esa letra. Y así parezca una tontería, muchachos, eso es muy importante. En diseño, si yo les hablo de diseño y ustedes, digamos que en esto sí nos entendemos porque ustedes están estudiando desarrollo multimedia y eso también tiene que ver mucho con lo visual, de hecho es 100% visual, si yo no logro conectar la tipografía con el concepto de la marca, estoy fallando. El solo hecho que usted no sepa elegir una letra, un tipo de letra, una fuente, eso ya puede hacer que su diseño fracase. Entonces, en este caso, en el diseño de las diapositivas funciona igual. He visto personas que me presentan diapositivas con unas letras que no son legibles, que tienen arabescos, que parecen tarjeta de invitación de bodas. Eso no es funcional, muchachos. Entonces, debo tener en cuenta estas reglas para que mi diseño realmente y mis diapositivas sean legibles. Los tamaños y las distancias. Ojo con los interlineados. No peguen las letras porque eso no se va a entender. Aquí hay una explicación muy sencilla de los tipos de letra. Entonces, los serif, que es tradicional, seria, respetable y corporativa. Miren los tipos de letras. Digamos que estas letras serían funcionales para títulos, en el caso de una de las diapositivas. En el caso de las sans serif, servirían para el contenido, es decir, para los textos un poco más largos. Entonces, ¿por qué? Porque son letras
claras, legibles, que permiten una lectura fácil. La Arial, por eso la mayoría de trabajos académicos los piden en Arial o en Times. La Verdana, la Helvética. Y la Script, que es elegante, creativa y seductora. Usted puede escribir un título, pero no escribir un texto completo con estas letras, muchachos, porque eso no es funcional. Eso ni siquiera se deja leer. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No, señora. ¿Todo claro? Pues sí, creo que es bastante, bueno, yo que entré tarde, buenas, profe, bastante Hola, información, Wendy. pero, pero bueno, chévere que, bueno, yo en mi caso estaré pendiente de cargar la información para descargar la diapositiva y ver el video. Si lo puede enviar por el WhatsApp, sería súper porque creo que hay mucha información relevante que la podemos tener en cuenta para las otras actividades que tenemos o evidencias. Listo, chicos. Entonces, préstenme atención. Les voy a enviar un manual que se llama Manual de Diseño para Emprendedores. Ese les va a servir a ustedes para, yo me imagino que ustedes ya están trabajando con sus MIPYMES. ¿Me equivoco o no me equivoco? No, profe, Que aún deseen, no. pero ¿Todavía? Dime, Wendy. los que deseen, pues el proyecto está enfocado en lo que uno desee, si es de MIPYMES o en algún tipo de proyecto X. Listo. Bueno, todo lo que ustedes vayan a hacer igual les va a servir. Entonces, ahí les explican todo, psicología de color, manejo de tipografías, manejo de espacios, elementos compositivos de la imagen. Eso les va a servir a ustedes para la entrega de trabajos académicos, para la entrega de los diseños y de hecho es lenguaje que ustedes deben manejar porque ustedes están hablando de algún audiovisual porque además es interactivo. Entonces, el orden que ustedes le den al contenido, la manera en cómo ustedes manejen los espacios. Les voy a enviar el manual de la psicología del color en donde les explican cada color qué efecto emocional tiene y con qué tipo de segmentación de público aplica. Es decir, los colores rosa, entonces aplican para el público femenino, las edades y la emoción que puede llegar a generar. Eso les va a ayudar a ustedes para estructurar obviamente los diseños y la parte visual. Y les voy a enviar la presentación, que esta presentación es enfocada hacia el desarrollo de las diapositivas pero que también tiene elementos de diseño que les pueden servir para otras áreas de conocimiento. En el caso de ustedes, pues para lo que ustedes están haciendo, que es la parte de desarrollo web. ¿Quedamos claros en la parte conceptual? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, claro. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? La idea era que ustedes tuvieran un tema que debían elegir. Con ese tema, ustedes me van a diseñar unas diapositivas y la idea es que me las compartan en el grupo teniendo en cuenta lo que les acabo de enseñar y utilizando las aplicaciones que les acabo de compartir, las páginas para descargar los iconos, para descargar los elementos. ¿Estamos claros? Señora. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a dejar aquí en pausa pues yo voy a estar acá, pero ustedes van a ir trabajando los que puedan y tengan los elementos, van a ir creando sus diapositivas. Ya les voy a enviar la información y la idea es que me compartan antes de que se acabe la clase al menos una presentación para poder observarla entre todos. Las que no alcancemos a ver hoy, pues las observamos dentro de 8 días. ¿Listo, muchachos? Sí, señora. Listo. Entonces ya les voy a enviar el material para que ustedes por favor se pongan a trabajar. Chicos, ¿me confirman por favor que les llegó? Sí, ya llegó, profe. Listo.
La primera persona que termine me avisa para compartir las diapositivas antes de que sean las 8, ¿vale? Bueno, Listo, profe. Chicos, ¿me confirman si les descargaron los archivos? En mi caso, sí. ¿Los demás pudieron descargar? sí, señora.
Perfecto. Chicos, son las 7:52. Voy a dar por cerrada la sesión para poderme conectar con la otra clase que tengo, para que ustedes también utilicen estos minutos y hagan el ejercicio, ¿vale? Listo, profe. Entonces hagamos una cosa con el fin de que todos lo puedan realizar. La próxima sesión las vamos a socializar con eso a ustedes les queda más tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Vale, profe, yo le informo también a los otros compañeros. Listo. La idea es que las hagan y las vamos en la próxima sesión, vamos a irlas mostrando una por una. ¿Qué es lo que necesito que entreguen? El tema que ustedes eligieron, tal cual lo que ustedes vieron el día de hoy. ¿Qué debe tener? Imágenes en buena resolución, fotografías en buena resolución, iconos bien organizados, la armonía en el manejo de los colores y obviamente el uso de las fuentes tipográficas. Se va a evaluar o se va a tener en cuenta para las observaciones el manejo de los textos, el contenido, lo que yo les planteé de la ley de los tercios y obviamente que ustedes tengan organizado el tema de lo más importante a lo menos importante y que se pueda entender de forma clara. ¿Estamos? Sí, señora. Entonces, ya revisen por favor, Sayuna, están todas las grabaciones de todas las sesiones que ustedes han visto y los respectivos resúmenes para que los que de pronto no pudieron ingresar pues tengan acceso rápido a ello, ¿vale? Listo, profe, claro que sí. Sí, profe, una pregunta. Todos los enlaces y eso donde vamos a sacar las tipografías, las imágenes, son gratis, ¿cierto? Sí, todo es gratis, todo es, lo pueden Mm, ustedes encontrar. Ustedes no es sino que busquen la página y ahí pueden ir, pueden descargar. Ok. Profe, y la paleta de colores, máximo 4 colores, ¿cierto? Yo lo manejo máximo 3. Ok. Colores fuertes o bajitos. Generalmente se trabajan colores que no sean los 3, que sean, no sean muy saturados. ¿Ustedes ya manejaron los valores del color o el concepto de color? No, señora. Bueno, No, resulta que señora. los colores tienen algo que se llama tono, saturación y el brillo. Entonces, la saturación es si el color es muy puro o si el color no es tan puro. El brillo es qué tanto blanco o qué tan oscuro puede llegar a ser, es decir, el mismo rojo, pero un poco más encendido y un poco menos encendido. Entonces ustedes pueden jugar con esos conceptos. En lo que les acabo de enviar, en el archivo que les acabo de enviar, ahí está la explicación de los colores. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar el mismo tono de rojo, pero un tono muy saturado o menos saturado. ¿Estoy siendo clara? Sí, señora. Sí, señora. Miren, acá está, ustedes buscan en la página, bueno, ahí les están mostrando los colores RGB y los colores SMYK, que son lo que nosotros manejamos, los sistemas de color que nosotros manejamos, en lo digital, que es RGB, y en lo impreso, que es SMYK. Y ahí les explican todas las propiedades de los colores. Entonces ustedes van a tener ahí más información para poder hacer las piezas gráficas o lo que tengan que hacer, en este caso las diapositivas. Listo, profe. Igual en el libro de composición visual hay como ciertas ideas que uno le usted envió. Ahí también como que nos muestran, nos ilustran un poquito. Sí, claro. Por ejemplo, la teoría del color o lo que ustedes pueden jugar es también a jugar con el círculo cromático. Entonces, ahí les están explicando qué son los colores complementarios, los colores análogos. Eso también les va a ayudar muchísimo para poder combinar y qué es la temperatura del color, es decir, los colores cálidos y los colores fríos. ¿Por qué le llamamos temperatura del color? Porque el color asocia, digamos que el clima. Los colores fríos son los que tienen pigmentación azul, que dan la sensación de frío. Cuando ustedes miran un cuadro y tienen la gran cantidad de colores azules, violetas, esos son colores fríos. Y los cálidos son, como su nombre lo dice, lo que da sensación térmica de calor, que son los colores tropicales, los que vienen con amarillo, amarillo, rojo, naranja. ¿Estoy siendo clara? Sí, señor. Ahí también les aparece en la explicación eh,
eso que les estoy explicando, y los colores primarios, secundarios y terciarios. Mejor dicho, chicos, si ustedes estudian esto y se lo aprenden, créanme que van a tener 10 pasos adelante en el tema de diseño, porque esto es lo básico y conceptual que los diseñadores debemos saber y los desarrolladores. ¿Por qué? Porque es todo lo que, como entiende el cerebro la imagen, cómo hace la lectura. Entonces a ustedes les va a servir muchísimo. ¿Vale? Ya voy a cerrar el cierre de sesión, son las 7:58, muchachos. Si tienen alguna pregunta, me escriben hasta el día viernes o si no esperan hasta el día lunes. Ya estoy arreglando el tema de sus calificaciones. Hoy tuve una capacitación precisamente para ese tema de lo de la plataforma, porque hablé con el profe, con el instructor que los había evaluado y pues obviamente ya se solucionó esa situación, entonces yo ya puedo entrar a corregir las notas, ¿vale? Listo, Profe, gracias. Chicos, les deseo un bonito resto de semana y nos encontramos en la próxima sesión. De acuerdo, profe. Vale, Muchas profe, gracias. Buenas que noches. pases buenas noches. Dios los bendiga. Chao. Buenas noches, profesora.